de pensamientos que hemos titulado Un Paso Más. Un Paso Más. Y estoy creyéndole al Señor, definitivamente, que en los próximos meses darás un paso más en tu vida. No solamente darás un paso más en tu vida, darás un paso más aquí en la casa del Señor. Y estamos creyendo en lo que Dios hará. Y en los próximos días sí voy a tocar específicamente lo que tiene que ver con lo que es la iglesia. Pero en días pasados predicamos varios mensajes especiales. Ese mensaje principal que fue el del año cumpliendo nosotros quizás aniversario, también estuvimos hablando el domingo pasado en cuanto a lo que era el impacto de nuestra generación y ese paso que a manera personal todos nosotros debemos de dar en nuestra vida. Ese paso que damos, que lleva a nuestra generación a fijarse en nosotros, el poder creer de la misma forma en que nosotros lo hacemos, nosotros creyendo y viendo específicamente la grandeza de Dios en cada uno de nosotros. Era el impacto a nivel de lo que podía hacer la generación. Hoy quiero que vayas conmigo al libro de Lucas, el capítulo 11. El libro de Lucas, el capítulo 11. En estos días leía de un escritor llamado Edward McKendry Bounds, un escritor muy conocido de los años 1800. Este escritor se volvió un experto en cuanto a lo que podía hacer el aspecto y escribir de la oración. Era el vivir en la oración y escribir conforme a la oración. Y mientras leía, veía una frase, esa frase que me cautivó y que definitivamente la podré utilizar a manera de introducción de lo que quiero mostrar en esta mañana. Y la frase decía: lo que la iglesia necesita hoy no son más y mejores recursos. Lo que la iglesia necesita hoy no son más y mejores recursos, sin descartar que por supuesto los recursos son muy necesarios y los recursos son muy importantes. No descartamos, ¿verdad?, que los recursos son necesarios y son importantes. Pero este hombre lo que escribe y lo que decía era que la necesidad verdadera de la iglesia no son los recursos, no son las organizaciones, no son los grandes métodos, ni mejores métodos, ni nuevos métodos. Y todos nosotros muchas veces como pastores estamos buscando qué se puede hacer, qué aquel está haciendo, qué el otro está mirando, los empresarios están yendo a esta charla, a esta otra charla. Nada de eso es malo, todo eso es bueno, siempre añade a nuestra vida. Nosotros somos auspiciadores de eso, pero nada como lo que te voy a decir. Pastor, ¿qué es? Este hombre decía que lo que la iglesia realmente necesitaba en los 1800, a principios de los 1900, lo que realmente necesitaba era hombres poderosos en la oración. Hombres y mujeres poderosos en la oración. Hay métodos, hay trabajo que hacer, hay definitivamente algunas estrategias que se establecerán, pero nada como la oración en nuestra vida. Nada como lo que crea la cercanía al Dios vivo. Nada como lo que crea la relación íntima y poderosa que nosotros tenemos en el día y podemos tener en el día de hoy con Dios. Lo que yo quiero que puedas recibir en el día de hoy y a manera quizás de tema en este mensaje, yo lo que quiero hablarte en esta mañana es de dar un paso más, el paso que te acerca a Dios. Un paso más, el paso que te acerca a Dios. Todas esas cosas, como te decía hace un rato, sirven, pero sin la cercanía a Dios, de nada realmente nos vale. Todos nosotros tenemos que reconocer en nuestra vida como creyentes la necesidad de orar. Orar es una necesidad en la vida de cada uno de nosotros. La oración tiene una relevancia absoluta en cada una de nuestras vidas. Tiene que ser relevante y una cosa absoluta. Y fíjate que yo pocas veces hablo de absolutos desde el altar. Esto es un absoluto. Se tiene que orar. Ya tengo la serie de mensajes que voy a estar predicando en agosto. En agosto es Back to School. Nosotros vamos a estar predicando Back to the Basic. Nosotros vamos back to the basic. Vamos a hablar de la oración, vamos a hablar de la fe, vamos a hablar del ayuno, vamos a hablar del diezmo, de la ofrenda, vamos a hablar de lo que el creyente practica de manera básica. Es básico, pero es muy poderoso. Y una de las más grandes, una vez más, es la oración, donde nosotros podemos crear esa relación con Dios, la relevancia absoluta en la vida del creyente. De las cosas que yo quiero a manera de introducción que tú puedas pensar, es cómo Jesús lo practicó. Y cómo Jesús dependió completamente de eso. Cómo dependió completamente de la oración. Cómo para Jesús era una forma de vivir. Sin adelantarme a lo que quiero mostrarte, curiosamente, y fue lo que me llevó a pensar y la dirección del mensaje, los discípulos
No veo, y no conozco toda la Biblia, otra vez más, no conozco toda la Biblia, pero no veo en la Biblia que los discípulos pudieran ver a Jesús haciendo ciertas cosas y les pidiera que les enseñara a hacerlo. Yo veo unos discípulos que vieron a Jesús hacer unas ciertas cosas y después que lo vieron hacer esas ciertas cosas, le pidieron que le enseñara a orar. Enséñanos a orar. Era una forma de vivir, te decía hace un rato. Los discípulos vieron a Jesús hacer milagros. Los discípulos vieron y nosotros podemos ver en la palabra del Señor a Jesús utilizar su autoridad. Nosotros vemos a Jesús actuar con sabiduría, con sabiduría. Nosotros vemos su poder sobre las tinieblas. Nosotros podemos ver su dominio aún sobre la naturaleza. Todo eso nosotros lo vemos de parte de Jesús y vemos unos discípulos una vez más que ven a Jesús de manera tangible, ahí en vivo y a todo color, cómo Jesús podía operar. Y lo que le llamaba la atención más allá de las acciones era lo que podía hacer antes o después de accionar. Antes o después de accionar. Pastor, ¿qué hacía Jesús antes o después de accionar? Orar. Jesús producía un milagro. Jesús le hablaba a las multitudes y después se apartaba a orar. Antes del milagro oraba. Antes de calmar la tempestad descansaba. Pero antes de descansar estaba orando. Nosotros vemos a un Jesús, nuestro guía, nuestro modelo a seguir, que oraba y llamaba la atención de estos hombres. Y yo pretendo que en el día de hoy llame tu atención y que estos hombres nunca le dijeron: enséñanos a predicar, enséñanos a multiplicar panes como nosotros nos gustaría, enséñanos a hacer milagros. A nosotros nos encantaría todas esas cosas extraordinarias, pero lo que le llama la atención, y tengo que dársela a estos tipos que de vez en cuando eran cabezones: enséñanos a orar. No, algo, por supuesto, pero solo escoge. Nosotros vemos que es un reguero de cabezones. La mayoría de ellos, 2 o 3 que sobresalen más. Pero esos tipos algo tenían que tener, por eso los escoge. Pero para poderse fijar en la grandeza de Dios hecho hombre, y lo que le llamara la atención era una vez más el aspecto íntimo de lo que podía tener Jesús con el Padre. ¿Qué si te expongo que era un lugar donde ellos no estarían? Estarían en los milagros, estarían en la manifestación sobrenatural, pero en la intimidad de Jesús con el Padre, en ese lugar no estaban. Por supuesto que tendría que llamarle la atención. Te pregunto en el día de hoy si eso te llama la atención. El aspecto íntimo que aun cuando tú lo puedes experimentar y vivir, otros ni saben cómo se da, pero sí pueden ver lo que se manifiesta de ese momento. En los famosos versos donde dice que el Padre que te ve en los secretos te recompensa a la luz, ¿cierto? La gente ve la luz, pero la gente no ve los secretos. Es la oración, es la oración. Es lo que yo quiero que tú puedas recibir en el día de hoy. Y a manera de introducción, una vez más, estos hombres le dijeron al Señor: enséñanos a orar, enséñanos a orar. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, el capítulo 11, ese verso 1. Un verso donde no surge necesariamente de la curiosidad, sino de la observación. Ponte a pensar y ponte en la posición de estos hombres, ver a Jesús apartado. ¿Y ellos qué harían? Cuando nosotros vemos participación de algunos de ellos en el tiempo de oración de Jesús, ¿qué hicieron? Los que conocen la palabra del Señor, se durmieron. Vengan conmigo. Y él se apartó a orar, Getsemaní. ¿Cierto? Y cuando vienen para acá, ustedes no pueden velar ni una hora. Yo lo que me pregunto es: ¿qué hacían estos tipos? Para ¿qué hacían? ¿Qué estarían viendo? ¿Qué estarían viendo? ¿Qué estarían viendo de ese momento? Y dice la palabra del Señor: y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, y uno de sus discípulos le dijo, que estoy seguro que fue el más presentado. Uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Y qué le dijo Jesús? Cuando oréis, decid así. Cuando oréis, decid así. De las cosas que yo pretendo en el día de hoy, con versos muy conocidos, es que tú puedas percibir
Número uno, cómo se ora. Jesús enseña cómo se ora, pero para mí lo más importante, lo que quiero que recibas en esta mañana, es por qué lo haces. Jesús muestra a sus discípulos cómo orar, pero no deja la cosa, y vamos a verlo en los versos, en cómo hacerlo, sino porque hay una razón de ser. Nosotros oramos por una razón, y la palabra del Señor dice, cuando ores, ora así y decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y dice la palabra del Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo. ¿Cuándo? Dánoslo hoy. El verso 4 dice, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos de el mal. Los discípulos que ven a Jesús antes de escogerlos a Jesús orar, antes de enfrentar momentos importantes a Jesús orar, después de ministrarle a las multitudes a Jesús orar, en Getsemaní ora, en la cruz habla con el Padre, ahora le pide que les enseñe a orar y Jesús literalmente les enseña cómo. Lo que yo pretendo es mostrarte tres cosas que yo quiero que tú incluyas en la oración. Hoy no vamos a hacer un estudio, ¿verdad?, expansivo de lo que puede ser estos versos. Todos estos versos nos pueden dar la capacidad de hacer una serie de pensamientos completas. Y hablaremos de la oración en sinnúmero de ocasiones a través de todos estos años en que podamos estar como iglesia. Pero yo quiero mostrarte tres cosas que todos nosotros debemos de reconocer en nuestro tiempo de oración y debemos de tener en nuestro tiempo de oración. Número uno, la fe. La fe es indispensable en la vida del creyente, pero la fe es indispensable en la vida de oración. La palabra del Señor dice que cuando te acerques a Dios tienes que creer que le hay. Tienes que creer que le hay, que es galardonador. ¿De quién? De los que le buscan. ¿Y cómo le buscas? La búsqueda. De lo que incluye la búsqueda y a manera de intimidad, tiene que ser la oración. Él es galardonador de los que le buscan. Hay una recompensa por buscarle. Cuando nosotros miramos esos versos y a manera, verdad, de introducción en esa oración, Jesús de inmediato comienza a referirse ante Dios como un padre. Era la fe que se tendría depositada en Dios y la confianza de lo que Dios podía hacer. Era la fe de quién podía ser Dios, de quién podía ser Dios. De las cosas que nosotros tenemos que entender es que la oración no es solo una petición. Lo que nosotros tenemos que razonar es que en nuestra vida la oración es una alineación completa de nuestra vida. O le crees a la hora de orar y acercarte a Él. O le crees. No hay cabida para la duda, como vamos a ver más adelante. No hay cabida para pensar si se puede o no se puede. Es que cuando tú vives confiado en la voluntad de aquel que puede hacer todas las cosas en tu vida, no tienes ningún problema de acercarte, como dice su palabra, confiadamente ante el trono de la gracia, alcanzar gracia, hallar misericordia para el oportuno socorro. Es reconocer que Él es el máximo, como he dicho en sinnúmero de ocasiones, promovedor de que te acerques a Él, de que te relaciones con Él. Que nosotros vemos que uno de los resultados inmediatos de la cruz fue como se rasga el velo, en que habría una separación entre el lugar santísimo y el pueblo. Era la apertura a que pudieras tener una relación con Él. Y hoy yo quiero que a manera de introducción tú puedas reconocer que es por la fe depositada en aquel que es capaz de impactar todas las áreas de tu vida. Cuando la fe, y lo puse en estos días en las redes sociales, cuando la fe deja de orar, realmente deja de vivir. Si estás creyendo, es imposible el creer y no orar. Es imposible el no tener espacios de intimidad con el Dios que está en los cielos, aquel que realmente da todas las cosas. Eso merece un aplauso. El mensaje es muy sencillo. ¿A qué va la fe? Y Jesús fue muy específico. Fíjate que Jesús establece a quién te diriges, la fe en Dios, que es el Padre, y ahora comienza a establecer algunas áreas donde involucrarás la fe y la oración. Cuando miras el restante de los versos y comienza a hablar del pan,
El pan de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué tal si te expongo que muchas veces te acercas a Dios para que sea provisión en tu vida, pero tendrás la conciencia de verdaderamente a quién te estás acercando y lo que representa provisión para ti? Es el Dios que puede darte todas las cosas. Es el Dios que todo lo llena en todo, dice la palabra del Señor. Es Jehová tu pastor y nada te falta. Aquel que te acercas cuando vas a oración, la expectativa definitivamente, cuando la pones y la fe en Dios, en el Padre, su palabra dice que te da el pan para cada día. Le estás pidiendo por el de mañana sin ver el de hoy. Y tienes que tener la conciencia de que por la mañana, cuando te levantes y le das gracias y tienes cercanía y oras, vas a ver la provisión de hoy. Mañana llegará y mañana, ¿sabes qué hace? Vuelve y provee. Te desesperas por el futuro, te desesperas por mañana, estás orando por el año que viene y muchas veces no ves la bendición de hoy. Sí, porque la mayoría de nosotros nos enfocamos en orar para el futuro. ¿Cierto? Nos enfocamos en orar para el futuro. De las palabras favoritas que utilizamos a la hora de orar es bendíceme. ¿Cierto? Y el bendecirte es ¿para cuándo? Para el futuro. Entonces se molesta cuando de frente a Guaviva decimos bendecido. Pues si Él me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, va más allá de solamente un mero saludo. Es entender que yo voy a la presencia de Dios como un bendecido. El tan solo hecho de que yo tenga acceso a esa presencia, soy bendecido. No se trata de lo que tengo o dejo de tener. No se trata de la expectativa de lo que venga o lo que es o lo que no es. Se trata de que si tengo acceso a esa experiencia y una experiencia de comunión e intimidad con Él, suficiente para yo considerarme bendecido. Bendecido. Soy un bendecido. Cada día. Cada día. Cuando tú miras la oración, lleva a la fe y la oración a la provisión del día. Cuando nosotros miramos los versos, no solamente te lleva a ese aspecto de lo que es la provisión, también nos lleva y te estoy dejando entender lo que son todas las áreas y cómo va más allá muchas veces de que erróneamente vamos delante de Dios con una petición. Es la alineación completa de nuestro ser y nuestra vida. Va a la provisión, que es lo que naturalmente quizás necesito, pero va también a lo que es el aspecto de eternidad y la restauración que eso requiere. Perdona mis pecados, perdona mis ofensas, así como también yo perdono a los que me ofenden. Dime tú el nivel y el grado que representa la oración en la vida del creyente. Porque te quiero llevar a un lugar en específico. Todo esto para llevarte a un lugar. Yo te pregunto si en el día de hoy, si cuando tú llegas a ese momento íntimo con Dios, tú tienes la capacidad racional de poder incluir todo tu ser y saber que del Padre proviene la provisión para el día, que del Padre vino lo que es el aspecto eterno y esa restauración de mi ser para tener esa unidad con Él. Y cuando nosotros miramos el restante de los versos y el final de ese verso, específicamente el verso 4, el hecho de que te libre del mal, la fe en la oración necesaria para el diario vivir. Va más allá de que te libre de tus enemigos. Y si no tienes enemigos, descartas a Dios. La oración va más allá de eso. La mayoría de ustedes son pacifistas. Los enemigos que tienen ustedes ni se han enterado. La mayoría de ustedes son pacifistas, gente de bien, gente de paz. Estos días veía un meme de no me acuerdo si era un niñito que estaba jugando, una niñita que estaba jugando y los pájaros, como los changos, cuando atacan. Y el meme decía, todos los enemigos que tengo y yo ni sabía que los tenía. Hermano, usted no tiene enemigos, usted lo que tiene son gente que bochincha de usted. Eso no usted. Contrólate. Contrólate, que yo sé la vida de paz que tú tienes. Antiel, le iba a decir al final, pero antiel me escapé con Carlián para un lugar secreto que no voy a decir para que nadie de ustedes llegue. Me fui para el río. Y la madre dice, yo tengo una reunión a las 3. La madre va, pero se va a quedar en una piedra viéndonos. La madre no va a tocar el limo, o sea, no son bromas. No podía ir a tener una reunión y yo le digo, me voy a llevar la nena, hace calor. Las llaves de la piscina de la urbanización.
tengo mi guagua en el taller, está dañada, y allá está la guagua, dejé la llave adentro, hace calor y digo, voy para Río. Y cuando yo voy para Río, yo digo, porque ya me habían mencionado el río, alguien de la iglesia me ha dicho de ese río, y yo digo, a ver si me los encuentro, porque los iba a llamar para que fuéramos y compartiéramos, pero yo dije, ya, así, rápido, me voy a decir dónde es un lugar lejano de mi casa. Me pude ir en bicicleta. Y de repente, yo estoy así, y yo veo un carro y dije, se me parece. Y dos tortolitos, mira que yo parecía una novela de esas de campo de Tanairí. Ya, Tanairí, los viejos aquí saben. Tanairí, mira así en un jacuzzi natural así. Y esto lo abrazaba a Maíz de allá, yo cuando los veo estos dos, y yo me escondo así detrás de una penca, así, me escondo detrás de unas penquiladas. Y ellos no veían. Todo esto tiene una razón de ser. Porque Maíz empieza a decirle, tú tienes algo por ahí, tú tienes un revolú por ahí. Mira, tú tienes un revolú por ahí. Esto será alguien que trabaja contigo. Ahí te están viendo. Y si te estaban viendo a ti. Y ahí salgo yo, ¡ay! Allí pasamos un rato, ¿verdad? Tuvimos como hasta casi las 6 de la tarde. Bueno, son cosas que pasan. ¿Ves? Pero por presentar ya te tira al medio que estabas allí. Como Tanairí. Cuando te habla de librarte del mal, es que tú estés consciente de que está todos los días de tu vida y en todo momento. Está en todo momento. No es escoger aquí sí, aquí no. Como yo les he dicho en sin número de ocasiones, no se trata de eso. Ese tiempo de oración es ir una vez más a manera de establecer lo que es la fe, que tú puedas reconocer a quién te diriges. Es la fe en Dios, es la fe en quién es Dios. Él se presenta como un padre. Luego que se presenta como un padre, entonces te comienza a decir la expectativa que vas a tener de Él. Es el pan de cada día. Tienes que estar seguro de que Dios es tu provisión. Cuando vas a este tiempo de oración, la fe va puesta en el hecho de que es un salvo el que está orando. Es un salvo el que ora. Es uno lavado por la sangre de Cristo. No es cualquier cosa. Es uno que es lavado por la sangre de Cristo. Y ahora tiene acceso a aquel que cuando tú miras su palabra y en el Antiguo Testamento, mira, está de Angel, un aplauso de Angel que está en la iglesia. Tengo un regalo para ti hace semanas ahí, no te lo debo ni dar. Tú no tienes culpa. Es un salvo que entra. Es un salvo el que hoy, cuando tú miras la palabra del Señor, yo no sé si tú puedes llevar el contexto de la Biblia. Que antes tenías que esperar a que un hombre fuera el que entrara a ese lugar que yo te dije que se rasgó el velo. Y si ese hombre no estaba bien, tendrías que esperar un año más para saber si Dios te habría perdonado o no te habría perdonado. Ese ente soberano y supremo. Yo estoy seguro que en el día de hoy, si 2 o 3 cayeran patas arriba, por si acaso. Si 2 o 3 hoy te haces y te mata, ahí, pues entonces, ese es soberano. No, entonces no puedo ver cómo Él quiere un acceso, cómo quiere tener una relación conmigo, cómo ser agradecido porque me lavó, me limpió, ahora soy salvo, cómo ahora yo realmente con ese ser soberano puedo tener una relación aún con lo imperfecto. Él se hace perfecto con mi fidelidad, Él es fiel. ¿Cómo? No voy a vivir con la expectativa una vez más del eterno y recibir el perdón. Y para moverme al próximo punto, si me ayudas en el piano, es poder entender que ese librar del mar irá, una vez más, a todos los espacios donde tu vida tiene necesidad de Él. Pastor, ¿y cuáles son esos espacios? Todos. Yo necesito a Dios en todo. Yo necesito a Dios en todo. Cuando nosotros miramos el libro de Marcos, el capítulo 11, el verso 24, la palabra del Señor dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Cree que lo recibiste. ¿Y qué dice el final del verso? Y os vendrá. Y os vendrá. Lo que yo vengo a hablarte en el día de hoy en este aspecto de la fe es que vas a tener que tener una conciencia de lo divino. No puedes comprometer la conciencia de lo divino. Es tener una comunión experimentada. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste ese espacio de intimidad que marcó, impactó tu vida? Esa misma experiencia, ¿por qué no la puedes tener aún mayor? Aún mayor.
aún mayor, porque no puede ir creciendo. Y el día que no la sienta, provocar el hecho de que como quiera, tienes que estar ahí. Porque la oración es una necesidad en la vida de todo creyente. Es una comunión experimentada y es vivir con la certeza realizada. La certeza realizada. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La realización más grande que puedo tener como creyente utilizando la fe en el aspecto de la oración, por lo que te he mostrado hasta ahora, es la que te he dicho. ¿A quién me dirijo y lo que recibo de Él? El Dios que está en todo. El Dios que está en todo. Ahora vamos a ver al próximo punto. La fe que genera oración eficaz es la centrada en una persona poderosa. Es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo. La oración eficaz es la que va dirigida reconociendo la presencia y lo que es el Señor Jesucristo en nuestra vida. La fe que ora mucho es la fe que cree en la capacidad de ese Padre. La capacidad del Padre para hacer. La capacidad del Padre para obrar. De la fe que yo te estoy hablando es de una que debe ser bien definida, como te decía hace un rato, y libre de dudas. ¿Y por qué digo esto? Porque esto me lleva al próximo punto. Porque lo que puede echar a perder ese aspecto de la fe bien definida y la duda es otro elemento que yo tengo que involucrar en la fe. Y hay que ser bien involucrado. Y es el elemento del deseo. Porque nosotros nos acercamos a Dios muchas veces por lo que necesito. Y otras veces nos acercamos a Dios ¿por qué? Deseo. Y el deseo no es malo. El deseo no es malo. Todos aquí deseamos algo. ¿Cierto? El que me diga que no, ¿dónde está la fe? El deseo incrementa en muchas ocasiones lo que es el aspecto de nuestra fe. El deseo que yo te voy a hablar no es un simple deseo, es un anhelo profundamente arraigado. Es un intenso anhelo de poderlo alcanzar. Por eso es que muchas veces nosotros encerramos la oración solamente a la necesidad, porque muchas veces la necesidad provoca el deseo. Es el dolor que ya no aguantas, que te hace desear no tenerlo. Y ahora crece en un Dios sanador. Pero ¿qué tal si te expongo que la sanidad que Dios pone en nuestra vida, la podemos mantener? Es lo que siempre te hablo cuando hablo del aspecto de sanidad. No todos tenemos hipertensión. No tengo que llegar a tener hipertensión para creer que Dios me quiere sano de la hipertensión. Ah, pastor, pero es que hay enfermedades que llegan. Definitivamente, de la misma forma en que llegaron, yo voy a creer de la misma forma que puedo prevenir algunas. Creo que me puede sanar en la que llegó. ¿Para qué voy una vez más? En la vida del creyente el deseo no se puede llegar a tener con el tan solo hecho de la necesidad que estoy pasando. No es la escasez lo que tiene que provocar el deseo de que prosperes en tu vida. No es la escasez. Aunque tú sabes que puedes llegar a tener escasez. Cuando tú vives de esa forma, cuando llega la escasez, porque en todo instante, en cualquier momento puede llegar, tú tienes la convicción del Dios que le sirve y el mismo que te proveyó aquí, te provee aquí, te provee aquí, te provee aquí, te provee aquí. Es el mismo Dios. Y las cosas que yo quiero que tú te preguntes en el día de hoy es ¿qué deseas? ¿Cuál es el anhelo ardiente dentro de ti? Ese anhelo ardiente que te hace tirarte de rodillas. Ese anhelo ardiente que te hace ir a la presencia de Dios. Yo se lo he dicho en sin número de ocasiones. Hay momentos donde yo me encuentro orando y yo digo, diache, yo debo orar esto. Prefiero meter las patas y orarle que no orarle. Y después pedirle al Señor la dirección de la sabiduría, de lo que realmente es. Y como aprendimos en el mensaje del Espíritu Santo, que Él cambie mi oración. Es mejor hablar que quedarte callado, en buen puertorriqueño. Es mejor hablarle que quedarte callado. Le estaré pidiendo lo correcto, mejor ora.
y deja que el Espíritu Santo te guíe. Mejor acércate y deja que Él ponga las palabras correctas en tu boca. Acércate y siempre tendrás el deseo seguro en tu vida. Eso es lo que yo vine a hablarte en el día de hoy una vez más. Es ese anhelo de poderlo alcanzar. El deseo que te estoy hablando es un elemento esencial en la oración. Y te pregunto una vez más, ¿qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que estás deseando hoy? ¿Alguien se atreve a decirme qué desea? La oración y la importancia de ese momento en donde hablas es que ese momento en muchas ocasiones es la expresión de lo que deseas. Si todavía no sabes qué estás deseando, escúchate cuando oras. Cuando yo oro por la iglesia, yo oro por todos ustedes. Pero después que yo oro por todos ustedes, yo oro por los que no están. Porque yo deseo que la iglesia crezca. ¿Cierto? Pues yo me oigo orando. Si yo oro porque la iglesia crezca, es que yo tengo un deseo en mi interior, por traer un ejemplo, de que la iglesia crezca. Si yo oro, ese es Juan escribiendo cuando le decía, amado, yo deseo, yo oro que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Eso es una oración de un hombre. Es una oración y le está diciendo a esta gente, yo estoy orando por ustedes. ¿Cuántas veces Pablo en su introducción en las cartas le está diciendo, yo oro por ti, yo estoy orando? Semana pasada veíamos, Timoteo, yo oro. ¿Cuál es el deseo? ¿Qué es lo que hay íntimo en tu corazón? ¿Y por qué traer esto? Porque una vez más te decía que se puede distorsionar y puede ser un grande reto en nuestra vida el aspecto del deseo y puede echar a perder la fe. Pastor, ¿por qué? Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Santiago. Santiago, el capítulo 4, el verso 1 al 3. Y el escritor le decía a esta gente, una iglesia experimentada que ahora estaba divagando y estaba flaqueando. Y le dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros? ¿No es de lo natural? Por eso es que estás batallando, por eso estás peleando. Y el verso 2 dice, codiciáis y no tenéis. Deseas y no tienes. Desea y no tienes. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseas. Y mira el final del verso. El final del verso dice, porque no pedís. Pastor, es que yo hago, pero no veo. Porque no pide. Pastor, es que estoy pidiendo. Es lo que te estoy hablando ahora. Que tienes que valorar el deseo de lo que estás pidiendo. Porque cuando veas el resultado es que realmente te darás cuenta si estabas pidiendo correctamente. Pero hay que hacer una evaluación de ese momento. Y la evaluación del momento es ¿dónde está tu ser? Por eso yo comencé hablándote de la fe depositada en quién y en qué. El deseo surge de una fe bien puesta, de la fe depositada en aquel que es capaz de hacer todas estas cosas. Después que yo estoy cimentado en la fe, entonces trabajo el deseo. Y el deseo que surge es el deseo divino, lo grandioso, lo de Dios manifestado en mi vida. Porque no pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Eso es lo que está pasando en ese lugar. El deseo, escucha bien, para moverme al último punto de esta mañana, el tiempo lo está transcurrido y como no tengo reloj, no sé ni cuánto tiempo llevo predicando. El deseo, lo que exalta es el objeto del anhelo y se fija en él. El deseo resalta el objeto que anhelas y se fija en él. ¿Qué estás deseando? Es lo que arde dentro de ti. Eso que arde dentro de ti que te acerca a Dios. Si no tienes ninguno, que sacas de aquí con uno hoy. Porque todo el creyente debe tener fe, porque sin fe es imposible. Pero no todos los creyentes que tienen fe desean algo. Desea algo que arde en tu interior, pero que sea eso que te aproxime a Dios. Que te aproxime a Dios. Todo lo que te he dicho es para llevarte a este elemento que era el único que realmente quería predicar en el día de hoy. Pastor, ¿y qué elemento es? La importunidad.
Porque cuando algo arde en ti te hace inoportuno, importuno. ¿Está bien dicho esa palabra? ¿Y qué es una persona inoportuno? Nadie mira a Marisa aquí. Es que no hablaste, se supone que hablaras. Cuando yo planifique el mensaje, se supone que tú dijeras algo para yo decir, ve, choca. Son bromas, no lo había planificado así, pero si salía, salía. Son las cosas que le gusta a la gente y se acuerda. Cuando tienes fe, llega el deseo y comienza a arder en ti, te vuelves una persona inoportuna. Y llega la importunidad en tu vida. Cuando miras el verso 5, y me muevo muy rápido porque quiero llevarte a la historia que realmente quiero llevarte para concluir. Cuando miras el verso 5, dice la palabra del Señor, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Te dije que te enseñaba cómo orar. Después que le enseñó cómo orar a los discípulos, ahora le enseña por qué se oraba y comienza a establecer este pensamiento y le dice, ¿quién va? ¿Quién va? ¿Quién tiene un amigo y va a la medianoche a pedirle 3 panes? Dice el verso 6, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme a dártelo. Recibiste una visita a mitad de noche y no habías hecho compra y ahora vas donde el vecino para que el vecino te dé lo que le vas a poner en la mesa a la visita. Eso es lo que está diciendo Jesús después de haber enseñado a orar. No tengo para ponerle a la visita y es la medianoche y el que está en la casa le está diciendo, ya estoy durmiendo, los nenes están acostados, que me dio un trabajo acostarlos y ahora tú quieres que yo me levante. No, eso es lo que está pasando. Y dice la palabra del Señor, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará. Por jeringarle en buen puertorriqueño se va a levantar, porque si sigue fastidia, que fastidia, que fastidia, que fastidia, que fastidia, que fastidia, en algún momento viene el sí. Si tú no has pasado por eso, ten hijos. Si tú no has pasado por eso, ten hijos. Y yo no quiero adelantarme con lo que voy a concluir, porque es por la razón de que pasa todo esto. Pero escucha bien. Quien verdaderamente crece, porque esta va a ser la conclusión, eres tú. Después que el muchachito te jeringa, te jeringa y te jeringa y te jeringa y te jeringa, y al otro día vuelve y te jeringa y te jeringa y te jeringa y te jeringa, ¿quién crece? Eres tú. Ahí voy a llevarte. Dice la palabra del Señor. Así que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que ¿qué? Lo que necesite. Y yo os digo. Ese es el ejemplo natural. Y ahora Jesús le dice, y yo te digo. Mira, mira. ¡Pup! La vara. Esto es lo que naturalmente pasa. Si jeringa, sale. Pero yo te digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y el verso 12 dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le da una serpiente. El verso 12 dice, o si le pidiera un huevo, le dará un escorpión. Y el verso 13, poderosísimo, que estoy seguro que muchos de ustedes ya lo habrán escuchado. Pues si vosotros siendo malos, si vosotros no abren la puerta a medianoche, si ustedes dicen que no, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a los que le piden? No. Olvídate de lo que necesitas. Te da el Espíritu Santo. Tú pides y se te da. Tú buscas, tú hallas. Pero olvídate de eso. El Espíritu Santo. Te enseño cómo orar y te enseño por qué oras. Pero una vez más, si te mostré el aspecto de la fe y el deseo, la fe que va
No incrementando en tu vida, sino que va maximizando la que ya Dios ha depositado en ti. Te vas dando cuenta y vas creciendo y lo vas viendo y vas madurando y vas entrando en otros niveles, hablando de la oración y de la intimidad con Dios. El deseo va cambiando. Como aprendíamos en el mensaje del miércoles, el Espíritu Santo la guía a tu oración. Tú te escuchas, tú ahora hablas diferente aún en ese momento íntimo. Te vuelves una persona inoportuna. Y ahora comienzas a comprender la importunidad. La importunidad que va más allá de lo natural. Cuando nosotros miramos este aspecto de la importunidad, Jesús lo enseña en este contexto hacia los demás. Aquel hombre no estaba pidiendo para él, aquel hombre estaba pidiendo para que se iba a sentar en su mesa y él no tendría para suplirle, ¿cierto? Alguien llegó de viaje y yo no tengo que darle. Este hombre estaba pidiendo para alguien, no para él. Porque él no tendría. ¿Qué tal si te expongo que de la forma en que tú utilizas fe y deseo en la vida de otro, es cuando tú realmente no puedes suplir la necesidad que ese otro está pasando y tú lo tienes que dirigir al Dios del cielo? Cuando tú vas en oración y Jesús lo que está mostrando es ora así, ora así, ora así, ora así. Por supuesto para tu vida, pero también ten la capacidad de poder orar hacia otros. Y cuando ora hacia otros es para que lo dirija a mí. Lo dirige a mí. Tú puedes suplir la necesidad, gloria a Dios, porque Dios te capacitó, súplela. Pero habrán otras que no tienen forma de suplirla. El día que no tengas que suplirla, no le cierres la puerta que no se la puede suplir. Pastor, ¿y qué hago? Dirígelo al lugar donde vas tú. Que sea inoportuno, que sea imprudente, que haga lo mismo que un día tú hiciste. Cuando padeciste, que fuiste a la presencia, que oraste, que creíste, que hiciste lo que tendrías que hacer. Pastor, para cambiar la mente de Dios. No quiero adelantarme, no. Para cambiarte a ti. Porque la oración que es inoportuna o importuna no cambia a Dios, pero te transforma a ti. Con esto cierro en el día de hoy. Eso, esa no es importuna. El libro de Lucas. Y todo el mundo cuando uno habla de oración, son personas muy conocidos. Y cuando te habla de ser importuno, inoportuno, tienes que pensar en esta parábola. En el libro de Lucas, el capítulo 18. La parábola de la viuda y el juez injusto. Y mira cómo comienza este capítulo 18, reconociendo que ahora Jesús vendría hablando de tiempos difíciles, hablando de la espera, hablando de lo que es perseverar. Jesús en el capítulo 17 habla de poder establecer el reino de Dios, de la venida del Hijo del Hombre. Comienza a establecer algunos puntos difíciles, por decirlo así, de digerir en la vida de los discípulos. Pero luego de que le habla de eso, de esos tiempos difíciles, los tiempos de espera, de todo lo que podría suceder aún en su vida, ahora le dice en ese verso 1, y también les refirió. Viene esto, viene esto, viene esto, pero también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y con eso voy a concluir en el día de hoy. Y de eso se trata la importunidad. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. En la cultura judía, de las cosas más importantes por las que tú tendrías que vivir era con el respeto a Dios y con el respeto a los hombres. Por eso el Shema, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Dios y los hombres. Y ahora cuando Jesús comienza a exponer la enseñanza de la constancia al orar, el orar sin desmayar, el ejemplo que pone un juez que no le importa ni Dios ni los hombres. Mira el contraste. El contraste, porque no puede ser representativo a Dios ese juez, sino todo lo contrario, el contraste de cómo yo soy, a cómo tú puedes esperar que muchas veces opere el mundo y opere el hombre. No habría respeto, y dice la palabra del Señor. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. El hombre que podía parecer todopoderoso, aquel juez, y la viuda que socialmente no tendría nada y tendría que ser cuidada. Y ahora se encuentran
Y hay uno que tendría que tomar la decisión de lo que aquella mujer tendría necesidad. Y aquel no quería darla, dice la palabra del Señor. Y él no quiso, dice la palabra del Señor, por algún tiempo. Pero después de esto dijo entre sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta. Sin embargo, en la nueva versión carlorrafaelística, esta viuda fastidia de verdad. Sin embargo, porque me molesta, le haré justicia. Mira esto, no sea que venga de continuo y me agote la paciencia. No sea que venga de continuo y me agote la paciencia. La expectativa de aquel hombre es que sabía que aquella mujer iba a regresar. Si sabía que iba a regresar, es que ya había llegado, se había ido y había regresado. A este nivel te pregunto en el día de hoy en tu vida, ¿cómo tú estuvieras en cuanto a paciencia? Dime cuánto es tu nivel de tolerancia y te diré cuánto será el nivel que tendrás que darnos. Porque hay uno que tiene más y menos, ¿cierto? Yo no sé en qué nivel estaba él, pero Jesús fue bien claro en el mensaje que dio y que brindó. Esta me molesta, le hago justicia porque vendrá de continuo. Y el verso 6 dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Oíd lo que dijo ¿quién? El juez injusto. La enseñanza, ¿dónde estaba? En el juez injusto, en el que vio el contraste. ¿Dónde estaba? Como dije hace un rato, en el juez injusto, en el que se jactó, en el que sabía que iba a venir todo el tiempo. Y ahora les dice a los discípulos: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche? ¿Se tardará en responderle? El verso 8 dice: os digo que pronto le haré justicia. Pronto le haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra. Esto trascendía al pedir una mera petición. Esto trascendía al mero hecho de un capricho. Esto trascendía al deseo personal. Esto iba al deseo divino, al deseo de Dios. Que habrían algunos que tendrían que ser, como hemos visto en mensajes la semana pasada, justificados delante de Dios. Habría un aspecto de relación con Dios. Habría un aspecto de cercanía a Dios. Y ahora Jesús le está diciendo a estos hombres: te hablé de que van a pasar unas cosas, te hablé de que esas cosas podrían parecer difíciles, pero escucha bien, cuando parezcan difíciles, ustedes van a tener que hacer solamente una cosa: permanezcan en la oración, permanezcan en la oración, permanezcan en la oración, permanezcan en la oración. ¿Por qué? Porque Dios no tarda, Dios no tarda, Dios no tarda, Dios no tarda en hacer justicia, en acercarte a Él. Dios no tarda en salvarte, Dios no tarda en traer redención, Dios no tarda en cumplir el plan perfecto. Si le dijo eso a esta gente, dime tú y yo si ya lo vivimos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el derramar la sangre en la cruz del Calvario, siendo ahora nosotros salvos. Si aún más tenemos que creer que con eso nos puede dar todas las cosas. La pregunta que te hago en el día de hoy es: mirando a la viuda, mirando al juez, como la mirada al final, ¿dónde la pone Jesús? En la fe. La pregunta que te hago en el día de hoy es, y de la misma forma que Él lo dijo: hallará fe en la tierra, hallará fe en la tierra, hallará fe en la tierra. La expectativa de Dios siempre será hallar fe. Y te pregunto hoy si en tu vida puede hallar fe. Hallará fe en tu tierra, hallará fe en tu familia, hallará fe en la petición que tienes, hallará fe en el momento de la oración que cambia el
deseo y que te hace ser una persona importuna e inoportuna para insistir en aquello que se manifestará en tu vida, que más allá, como te dije hace un rato, de cambiar la mente de Dios, la mente de Dios no cambia, pero tú sí cambias, tú sí eres transformado. Y mientras insistes, no es que Dios va a cambiar de opinión, mientras insistes, suceden dos cosas: eres influenciado por el Espíritu Santo y tu interior se va transformando, tu interior se va transformando, tu interior se va transformando y comienza a manifestar la gloria de Dios en ti. De eso se trata todo lo que te he dicho en esta mañana. De eso es lo que te trata. De eso es lo que se trata. Es la petición constante. Hay un juez cansado. Hay una viuda que permanece. La insistencia de la viuda una vez más no cambió la naturaleza del juez. La insistencia de la viuda reveló la profundidad de su deseo. El ser importuno e inoportuno en tu vida no cambia a Dios, como te he dicho en sinnúmero de ocasiones, que sería la conclusión. El ser importuno e inoportuno te forma a ti. Te forma a ti. La inoportunidad revela quién se queda o quién se va. ¿Qué se queda o qué se va de tu vida? Lo que yo te pregunto en el día de hoy con lo que te he enseñado es si tú eres capaz de poder permanecer en la oración, aun cuando en ocasiones no ves. Permanecer orando cuando sabes que en ocasiones no podrás cambiar ni la mente de Dios. Pero que puedes ser transformado tú. Por eso yo te decía que hasta a veces oro cosas que digo, debiera estar orando esto. Porque siempre preferiré ir a su presencia que estar fuera de ella. Y que en su presencia sea guiado por el Espíritu Santo en mi oración y mi oración cambie. Así sea por insistir. Si al final no tengo por lo que insistí, cuando salga de ese lugar íntimo, lo que proyecta allá afuera es otra cosa. Es otra cosa. Es el ser maduro que eres hoy. El ser maduro en las diferentes áreas de tu vida que estás expuesto ha sido por toda la oración que has hecho. Ha sido por toda la relación con Dios que has tenido. Yo escucho una frase muy bonita. Ya nos vamos a ir. En muchas ocasiones se habla de esa madre que lucha y ora por sus hijos. Y cuando los hijos llegan a la iglesia dice, fue porque una madre oró. ¿Y qué hay de aquella que oraron y sus hijos? Quizás no todos cambiaron. Cuando yo veo mujeres como esas hablar, usualmente creen hasta el último momento. Nunca dejan de orar, aunque no vean. Pastor, y terminan viendo. En ocasiones sus hijos nunca llegan. Pero yo veo una mujer que nunca claudicó. Que nunca se dejó. Que nunca puso en tela de juicio y en duda lo que Dios podía hacer. Y por la oración de esa mujer, muchas veces sus hijos fueron protegidos. La oración de esa mujer fue la que lo hizo, aún amaneciéndose, esperando a que llegara, poder seguir trabajando para alimentarlo. Derramar lágrimas considerando que las cosas podían cambiar, las cosas no cambiaran, pero como quiera seguir viviendo. La pregunta que yo te hago en el día de hoy para orar y nos vamos a ir una vez más. Es si la fe está puesta en el lugar correcto. Si el deseo que arde en ti realmente es lo que te lleva a ser inoportuno hacia Dios. Y si en el día de hoy, a pesar de no ver los resultados que quieres ver, puedes seguir orando. Porque solamente la oración te hará dar un paso más a estar cercano a Dios. Si puedes creerlo, dar un fuerte aplauso al Señor. Y ponte de pie, si me